Esta mañana en nuestro bloque tenemos la presencia de 3 personas que aspiran a una curul para este domingo 26 de enero. Se trata de Manuel Macías de Somos Perú, Beatriz Mejía del partido Avanza País y de Frígins Vela del partido Morado. A los caballeros y a la dama le damos la bienvenida y gracias por su presencia aquí en los estudios de UCI Noticias. Y como siempre celebramos aquí en esta secuencia del programa, siempre queremos comenzar conociendo un poco más de ellos. Si usted los identifica, para que lo vuelva a reiterar de quiénes se trata y por qué quieren ser congresistas de la República. Comenzamos con Manuel Macías, el candidato de Somos Perú. A la Cámara. Muy buenos días, soy Manuel Macías, compito con el número 7 por Somos Perú, el partido del corazón, el partido que fundara Alberto Andrade. He sido vicepresidente del Congreso en la época de la transición que presidió Valentín Paniagua y también he sido alcalde de Miraflores y 4 veces, en 4 ocasiones concejal por Lima Metropolitana y también Miraflores. Aporto en esta elección mi experiencia y mi capacidad para llegar a consensos y acuerdos en un Congreso que no habrá mayorías, un Congreso que definitivamente requerirá que todos nos pongamos de acuerdo en una agenda nacional que nos permita cumplir con suficiencia este tremendo reto que es reconducir la democracia en nuestro país hacia fines de progreso y bienestar social. Muchísimas gracias, Manuel Macías. Beatriz Mejía, candidata de Avanza País. Reiteramos que también se encuentra con nosotros y le damos también este espacio para que pueda presentar y reiterar su candidatura. Muchas gracias. Bueno, a UCI TV Digital que nos ha invitado esta mañana. Gracias a ustedes que nos están viendo. Soy Beatriz Mejía, estoy postulando con el número 1 por Lima, por el partido Avanza País, que tiene como símbolo este tren. Y creo que gran parte de personas que nos han visto en este tiempo pelear por la integridad de los principios en la legislación, en nuestra Constitución, yo quiero referirles que lo hago desde hace 40 años. He sido directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema, directora general de la Academia de la Magistratura. Soy experta en reforma judicial desde los años 80. He dirigido una serie de proyectos de reforma judicial a nivel nacional e internacional y quiero ir a contribuir al Congreso con la cuota de importancia, no de mujer, sino con la cuota de importancia que tiene este tema para poder hacer una efectiva lucha contra la corrupción. Y muchísimas gracias, Beatriz Mejía. Frígins Vela, también del Partido Morado, se encuentra con nosotros. También, por favor, para que presente su candidatura o reitere para los electores a través de la pantalla de UCI Noticias. Buenos días, gracias a UCI por esta invitación. Mi nombre es Frígins Vela, yo soy candidato al Congreso por el Partido Morado con el número 3 en la región Callao. Soy químico farmacéutico y justamente mi aporte en el partido es en el rubro de salud. Si bien es cierto, hoy en día tenemos un problema muy serio referente a los medicamentos y es por eso es que debemos hacer regulaciones que justamente vayan en beneficio de la población. Soy nuevo en política, pero tengo mucha experiencia en la gestión privada, ocupando puestos siempre de jefaturas y de gerencias, por lo cual he aprendido a dar resultados y eso es lo que falta en la gestión pública, que nuestros políticos aprendan a hacer su gestión mediante resultados. Muchísimas gracias, Frígins Vela. También queremos en esta parte ya del bloque conocer mucho más sus propuestas políticas y para eso, como indicamos, aparecerá en la pantalla 2 minutos en conteo regresivo para poder conocer un poco más sobre las intenciones que tienen en caso de llegar a ser elegidos este domingo 26. Comenzamos con el candidato de Somos Perú en tiempo estimado. Bien. Bueno, este será un congreso de transición, un congreso complementario que va a terminar la labor que empezó el anterior, el que fue disuelto. Entonces la tarea de alguna forma ya está dibujada. Las primeras acciones van a tener que ver con la reforma judicial, con la reforma política. Hay que preparar el país, hay que desentar el Parlamento, eliminando la inmunidad parlamentaria, estableciendo las causales de revocatoria del mandato legislativo, tratando de que la reforma política también pueda incluir un Senado de la República. Pero en lo general, en las cosas importantes, en las transformaciones que se requieren para combatir con eficiencia y radicalidad a la corrupción, para proteger a la familia, para tener posiciones muy claras contra el aborto, para realmente manejarnos en el sentido del progreso, porque evidentemente Somos Perú, que ha gobernado durante 22 años muchas provincias y distritos del Perú, tiene capacidad de gestión y en este sentido nosotros estamos llevando un conjunto de proyectos de reactivación, un conjunto de normas que van en los sentidos de la seguridad ciudadana, en la salud, en la educación.
resumir realmente todo esto es un plan de trabajo, pero yo quiero acá ser muy sincero. Las palabras elegantes nunca son sinceras y las sinceras no son elegantes. No hay agendas privadas de partidos. Acá tiene que haber un gran consenso. Ese gran consenso tiene que producirse para hacer una tarea legislativa en unión con el Poder Ejecutivo para sacar los temas importantes que el Perú requiere. Pero también el Congreso tiene que ahondar muchísimo y mejorar en su representación. La creación de la Comisión Ordinaria de Representación, la mejora en el control político y la fiscalización serán las tareas preponderantes para que este Parlamento sí constituya un balance, para que este Parlamento, lejos de oponerse y ser obstruccionista, sea capaz de en todo momento dar pautas y ser el referente alternativo a la solución de los problemas. Muchísimas gracias, Manuel Macías. También queremos escuchar las propuestas de la candidata de Avanza País, Beatriz Mejía, también en los 2 minutos que aparece en la pantalla en conteo regresivo. Estamos de acuerdo de que necesitamos un consenso nacional, no solamente a nivel del Congreso, sino a nivel de todo el aparato del Estado y de la sociedad civil. Hay una serie de conflictos y divergencias producto de que cada quien está viendo su propio interés y esto tiene que terminar. Nosotros vamos al Congreso con la intención de generar consensos. Sabemos perfectamente que no van a haber grandes mayorías que van a ser aplastantes frente a los demás, pero hay un tema crucial que es que hay prioridades. No podemos pensar en que vamos a resolver todos los problemas nacionales en 14 meses, pero sí podemos aprobar una ley general de bases de la educación peruana que zanje toda esta discusión que tenemos, ya va a tener 4 años, con la incorporación de ideologías en la educación. Y el segundo tema tiene que ver con la reforma judicial, de lo cual estoy de acuerdo con Eduardo Macías, porque es un tema prioritario. No podemos hablar de lucha contra la corrupción si no hacemos una reforma judicial con enfoque de justicia, garantizando la gratuidad de la administración de justicia que está en el artículo 139, inciso 16 de la Constitución, y la participación popular en el control de jueces, fiscales y auxiliares de justicia. Incorporaremos también a los policías. Artículo 139, inciso 17 de la Constitución. El tercer punto tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción, que es aprobar un sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado, quitándole a las autoridades que en este momento incurren regularmente en actos de corrupción en todo este tema de compras y contrataciones. En esos 3 puntos podríamos cambiar totalmente el espectro de la vida del país. Muchísimas gracias, Beatriz Mejía, por tu intervención. Vamos con Frígens Vela, también del Partido Morado, que se encuentra con nosotros, para que en 2 minutos nos cuente un poco de sus propuestas, sus intenciones, en caso de llegar a ser congresista de la República. Frígens. Primeramente, el Partido Morado es una suma de voluntarios. Trabajamos en colectivo y nadie presenta propuestas individuales. Tenemos 50 propuestas de bancada, en la cual están divididas en 9 bloques. Yo solamente quiero referirme a unas cuantas. Por ejemplo, planteamos nosotros que el Congreso pasado ha perdido legitimidad. La gente siente que el Congreso no lo representa. Nosotros consideramos que los congresistas deben ir al lugar de representación. Estamos proponiendo una oficina parlamentaria para que de esa manera el congresista tenga una cercanía con la población, pueda escuchar a los ciudadanos sus problemas y pueda articular todos esos proyectos que están quedados ahí, que no se ejecutan tanto en el ámbito local como en el ámbito regional. En ese sentido también queremos dar muestras que el Congreso es diferente, con pequeños cambios. Por ejemplo, nosotros vamos a renunciar a esos privilegios que tienen los congresistas, del bono de representación, de los policías que deberían estar en las calles y no cuidando a los congresistas. También consideramos que vamos a promover que la Comisión de Ética, que era en el anterior Congreso, y la gente lo sentía así, una comisión de blindaje, sea determinada por una comisión externa al Congreso, que estos sean elegidos de manera pública, con gente proba, con gente honesta, que estos emitan informes que luego sean evaluados en el Pleno. En la parte de salud, si bien es cierto que el Ejecutivo está haciendo avances para llegar la salud a más personas, pero consideramos también que hay factores que desde el Legislativo debemos apoyar con normativas que vayan en ese camino. En el tema de medicamentos, no es posible, por ejemplo, que uno va a la farmacia o va al hospital y no encuentra medicamentos en las farmacias.
vamos a trabajar en ese tema. Bien, muchísimas gracias, Frígenes Vela, por tu intervención. En esta parte queremos hacer una pregunta de coyuntura, reiterando la situación de alerta mundial que se registra justamente por el tema del coronavirus y además la denominación de este año 2020 como el año de la universalización de la salud. Les pregunto a los que aspiran a llegar al Congreso de la República, en este caso, al señor Manuel Macías, a Frígenes Vela y a la señora Beatriz Mejía. Desde el Congreso, ¿cuánto más se puede hacer para cerrar las brechas en materia de salud pública en este año, denominado de la universalización de la salud? Manuel Macías, 2 minutos para que nos... Muchísimo. Solo en San Juan de Lurigancho está el 38% de la anemia de nuestros niños en el Perú. Y eso es Lima. Y estamos viendo que esa municipalidad solo ejecuta hasta el 19% de su presupuesto de inversión. Entonces, con una adecuada fiscalización, podemos hacer que los recursos vayan justamente a contrarrestar ese flagelo que es el de la anemia. Creemos que una adecuada fiscalización hará que el Ejecutivo se ponga a trabajar, el Ejecutivo regional y municipal también. Ese Ejecutivo municipal que tiene presupuestos en ejecución menores al 50%, descuida la salud, descuida la educación, descuida muchos aspectos de la seguridad ciudadana por mala gestión. El Parlamento definitivamente fiscalizando y no solamente dando normas que también hay que verificar que se cumplan y se reglamenten, estará a la altura precisamente de que estos retos de la salud, se ha mencionado el tema de los medicamentos, se ha mencionado verdaderamente el caos que hay en los hospitales, las atenciones de la gente haciendo colas para operarse de acá a 2, 3 meses y evidentemente cualquier emergencia sanitaria que pudiera haber como esta enfermedad que ha salido en China, pues nos va a tomar nuevamente desprevenidos. Acuérdense que hemos tenido cólera en el Perú, que hemos tenido tantas cosas que nos suceden por no tener los niveles de gobierno perfectamente coordinados y entrelazados para trabajar de conjunto. Por eso que en estos temas fundamentales, empezando por casa, empezando por la anemia, empezando por la atención de nuestros niños y nuestros adultos mayores, que es lo que manda la Constitución como compatriotas que deben tener una atención preferente, debemos enfocarnos desde una posición de Parlamento en estas políticas nacionales de salud y que este año verdaderamente que lleva el nombre de universalización sea eso, salud para todos. Bien, muchísimas gracias, Manuel Macías. Beatriz Mejía también, ¿qué es lo que plantearías en caso de llegar a ser congresista para cerrar las brechas en materia de salud pública? Sin duda que hay un problema grave de gestión pública que está vinculado con la corrupción institucional en el aparato del Estado, porque los diferentes gobiernos lo que hacen es nombrar en los cargos vitales, no solamente el sector salud, sino en todo el aparato del Estado, a sus amigos. Y estos amigos no necesariamente son las personas más adecuadas para dirigir los entes públicos, y eso es lo que genera la disfunción de empresas públicas, las pocas que quedan, como Petroperú, o algunas otras, como el caso de Salud y el MINSA, que no son empresas públicas, pero que pertenecen al sistema estatal y que tienen un problema de disfunción en la gestión pública. Gente que está administrando pésimamente estos sectores y que no tienen un adecuado manejo de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que fiscalizar en principio? ¿A quién se nombra y por qué se nombra en estos cargos de dirección de estos entes de salud? En este momento me parece muy bien que se haya extendido el seguro a la universalización ciudadano significa que todos tenemos acceso ahora al servicio de salud. Muy bien, señor Vizcarra. El tema está que los que estábamos en el sistema de salud pública no teníamos acceso. Ahora menos va a tener el resto de la población. Entonces, desde el Congreso lo que se puede hacer es sí optimizar la distribución de recursos en el tema del presupuesto público y fiscalizar que se nombre a los funcionarios competentes para dirigir el sistema de salud y, por supuesto, que estos recursos sean manejados de modo adecuado en el transcurso del tiempo que nos toca estar en el Congreso. Bien, muchísimas gracias, Beatriz Mejía. Frígenes Vela también, la pregunta en esa misma línea referente a cuánto se puede hacer desde el Congreso de la República para el cierre de brechas en temas de salud pública. Bueno, estoy de acuerdo con Beatriz que hay un problema netamente de gestión pública en el tema de salud, pero a nosotros como congresistas no nos queda más que fiscalizar a todas estas autoridades encargadas de brindar este servicio. Tenemos que hacer como están trabajando otros países, como por ejemplo Chile. Desde el Ejecutivo se han incentivado a la formación de mesas de trabajo donde realmente en todas las áreas realmente se encuentran especialistas, zapatera a su zapato. Si bien es cierto, el tema de salud es un tema estructural,
Por un lado tenemos un tema de infraestructura, al igual que educación. Por un lado tenemos el tema de recursos, la cantidad de médicos que necesita el país para poder satisfacer la demanda de la población. Por un lado hay el tema de medicamentos, ¿no? Entonces debemos formar mesas de trabajo para lograr hacer un análisis de causa y poder proponer alternativas de solución, y ahí nosotros los congresistas debemos fiscalizar que realmente se ejecuten esas mesas de trabajo y se logre plantear alternativas de solución a las diferentes problemáticas que tiene el salud. Uno es la atención, uno va a un hospital público y tiene una pésima atención. Otro es el tema de medicamentos, el paciente va al hospital, el médico diagnostica, prescribe un medicamento, pero luego va a la farmacia de ese hospital y le dicen que no hay medicamentos, el paciente se nos muere. Entonces hay que fiscalizar para que se aumente esa desigualdad que hay en la accesibilidad a los medicamentos, realmente se logre cada vez más mejorar. Bien, muchísimas gracias, Frigens Vela, por tu participación, y justamente en esta parte final del programa queremos dar la chance otra vez a los aspirantes al Congreso para que se puedan dirigir a las cámaras y a todos los televidentes puedan retirar su candidatura. Manuel Macías, de manera breve, por favor, y en ese mensaje de cierre. Estimados amigos, soy Manuel Macías, compito con el número 7 por el Partido del Corazón, Somos Perú, el partido que fundara Alberto Andrade. Es un partido que llega con la ilusión más grande y comprometido con el momento de este país. Este es el momento del Perú. Este Congreso es fundamental, es trascendente para sembrar las bases de lo que será la nueva democracia en nuestro país, una nueva forma de hacer política. Somos Perú, y particularmente el que habla por su experiencia como ex vicepresidente del Congreso está muy imbuido en la necesidad de tener consensos, acuerdos, trabajar juntos por el beneficio de todos. Muchísimas gracias, Manuel Macías, por tu participación en este bloque del programa. Beatriz Mejía, también tu mensaje de cierre para todos los televidentes de UCI Noticias. Para quienes estamos postulando a un congreso de tan poco tiempo, no resulta de parte de un proyecto político personal, sino un sacrificio. Es un acto de responsabilidad social el ir a un congreso donde tenemos un reto que, frente a las amenazas de que nos impongan una constitución de corte bolivariano, que ya hemos visto está operando en todo el mundo, especialmente en América Latina, es algo que es una meta para nosotros garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana que ya están en los tratados internacionales que el Perú ha suscrito, incorporados a nuestra Constitución. Sabemos que hay cosas que modificar en nuestra Constitución, pero queremos defender los principios y valores de nuestra nación en todo esto y garantizar los derechos de todos los peruanos en materia de educación, en materia de justicia, en materia de ejercicio político de la ciudadanía, y que es muy importante que todos podamos tener las mismas posibilidades de participar en la vida política del país. A eso vamos, a eso va Avanza País, un partido de integración social que representa ese liderazgo olvidado de las provincias del Perú y que quiere llegar al Congreso para cambiar el Perú de raíz. Muchísimas gracias, Beatriz Mejía, candidata de Avanza País. Frigens Vela, de Partido Morado, también, por favor, a los televidentes, tu mensaje de cierre. Queridos ciudadanos, especialmente los ciudadanos del Callao, este 26 de enero tenemos una gran responsabilidad. Si queremos que ese Congreso no nos represente, si queremos un Congreso que nos dé la espalda al Perú, votemos por los partidos tradicionales. Si este 26 de enero llevamos a los mejores hombres preparados, honestos, habremos hecho nuestra primera tarea constructiva en el país, porque necesitamos instituciones sólidas y el Congreso debe ser una de ellas. Este 26 de enero marca el símbolo de la M, que es el símbolo del Partido Morado, y el número 3 al Congreso, Frigens Vela. Muchísimas gracias, Frigens Vela, por tu participación también en este bloque. Conoce a tu candidato. Mientras tanto, caballeros, señora Beatriz Mejía, gracias por su presencia aquí en los estudios. Gracias. Y éxitos para este domingo 26, que solamente nos encontramos a 3 días de esta jornada electoral.